Una de las cosas principales que como trader tenemos que entender es que para nosotros primero ser un trader necesitamos ser un analista. Necesitamos primeramente aprender a analizar el activo o el instrumento financiero en cuestión, para que una vez nosotros tengamos un análisis basado en nuestro conocimiento o nuestra creencia, vamos a poder ejecutarle un trade, varios trades a dicho análisis. Para tú poder tener una mejor comprensión de lo que es la acción del precio y cómo analizar un activo desde cero, quédate en este video que te voy a enseñar. ¿Qué tal, trader? ¿Cómo están? Por aquí Ricardo Ruiz, y hoy vamos a tener un video muy interesante que le traigo a toda la comunidad de mi canal de YouTube. Y no es nada más que vamos a hablar sobre la acción del precio, ¿sí? Vamos a mejorar tu comprensión del precio sobre las bases del análisis. ¿Por qué la base del análisis, Ricardo? Porque muchas veces veo que la mayoría de los traders llegan aquí simple y llanamente a sentarse a perseguir una vela roja o una vela verde, sin tener el entendimiento adecuado para saber en qué punto deben de tomar una operación. Sean bienvenidos a mi canal, y antes de seguir quiero que te suscribas y le des like a la campanita para que así el algoritmo nos ayude a llevarle este gran contenido a la mayor cantidad de personas posible que están como tú tratando de aprender sobre trading institucional. Y aquí estamos, muchachos. Vamos aquí rápidamente, vamos metiendo aquí en el gráfico, ¿ok? Fíjense que el tema lo coloqué mejorando la comprensión de la acción del precio, ¿ok? Ustedes cuando están en YouTube muchas veces llegan a buscar la moda. ¿Qué es la moda? Un order block, un five alargado, un imbalance y ese tipo de cosas, porque están viendo en redes sociales que hay personas usando los mismos conceptos y están teniendo, entre comillas, resultados. ¿Por qué digo que están teniendo resultados? Porque si esas personas están absorbiendo la información de la misma manera que tú la estás haciendo, puedes estar seguro que esos resultados son efímeros. La única diferencia está en que ellos, ¿sí?, de 10 ganan 2 y pierden 8, pero tienen el autoestima elevado para mostrar esas 2 como que son rentables, y tú que ganas 4 y pierdes 6, pero no tienes esa confianza como para salir a gritarle al mundo que tú también estás siendo rentable. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo con las personas y a veces siento, o sea, entramos en una conversación, yo siento que yo puedo determinar quién está yendo más allá del estudio normal o quién no lo está haciendo. Entonces, por eso he traído este video para que tú puedas tener, para ayudarte con la comprensión de leer la acción del precio, ¿sí? Entonces, voy a enumerarlo. Paso número 1, ¿ok? Paso número 1, lo voy a escribir aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Leer el precio en temporalidades macro. Voy a poner entre comillas. Macro. Esa es la primera. ¿Y por qué esto? ¿Sí? ¿Por qué en macro, Ricardo? Y es sencillo, muchachos. Todo lo que vamos a hablar aquí es lógica, ¿sí? Quiero que se tomen un momento siéntense un momento y digan: esto me está cuadrando, esto tiene lógica. ¿Por qué lo primero? Ya va, que me comí la P aquí. Temporalidades. Ahora sí. ¿Por qué necesito ir siempre a la macro? Un error común que hacen la mayoría de los traders con que hablo, ¿ok? No suben de M15 o M30. Quieren estar en M15, quieren operar en M5, en M1, sin tener idea de qué está pasando en temporalidades mayores. ¿Y por qué es fundamental eso, muchachos? Porque los que dominan el juego no están haciendo operaciones intradía. Quiero que entiendan eso, ¿sí? El flujo de orden institucional, el flujo de orden de los bancos y de las instituciones y de los gobiernos son a largo plazo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a identificar la tendencia macro o mayor para tú poder tener una claridad en el momento que tú te sientas en la computadora. Porque cuando tú llegas al punto de identificar que esa tendencia es alcista o bajista, para ti es mucho más fácil
bajar de temporalidades menores para irte a favor de esa tendencia. ¿Y por qué digo bajar? Porque la mayoría de las personas que están aquí, como tú, son intradía o day trader o scalper. ¿Por qué? Fíjense cómo yo, ¿verdad? Les acabo de decir que las instituciones y gobiernos están en la macro operando a largo plazo, mediano, largo plazo. Y por el otro lado te estoy hablando como tú, como yo, que somos traders más de día, ¿sí? De ese intradía, day trader o scalper. ¿Por qué? Porque la forma más rápida para tú capitalizar ese bajo capital es hacerlo muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es ganar mucho con poco. Y eso, a la larga, no es rentable, no es consistente. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar mayores riesgos. Entonces, ¿por qué una persona que tenga una cuenta de $500, $1000, que vamos a hablar en términos generales el promedio, ¿verdad? De aquí de Latinoamérica, personas con $1800, $500, porque esas personas no pueden hacer swing, operaciones de 3, 6, un año. No vas a hacer con $500 6 meses para ganarte ¿cuánto? Al 10% de esos $500, $50 en 6 meses. No tiene sentido alguno. Ah, si tú ahora tienes 30, 40, $50,000, ya esa es otra cosa, ¿sí? Pero para ti, que tienes 100, 200, en el rango entre los 100 y los $1000, tú necesitas estar operando constantemente para tú poder desarrollar esa habilidad mucho más rápido, para tú poder lucrar en el mercado. Pero para eso tú necesitas salirte de las temporalidades bajas y subir a mensual, semanal y diario para tú poder tener una mayor comprensión de qué está ocurriendo allá arriba. Una vez tú tengas eso, te va a dar un 50% de confianza. Vamos a suponer que tu confianza ahorita esté en 20, porque estás cansado de perder, ¿sí? En lo que tú aprendas a entender eso, automáticamente tu confianza va a subir más allá del 50%. Porque, muchachos, cuando nosotros aprendemos a leer cuando nosotros aprendemos a leer la temporalidad en macro, se hace mucho más fácil hacer trading, porque tú vas a ir siempre a buscar a favor, operaciones a favor de tendencia. Estas son las que son de mayor probabilidad, ¿ok? Así que esa es la número 1, ¿ok? Ahora, número 2. Vamos aquí a la teoría y después pasamos a la práctica, ¿ok? Entonces, número 1, leer el precio en temporalidades macro. Fundamental. ¿Ok? Número 2. Desarrollar la paciencia para que los setups se desarrollen. ¿Sí? Número 2, desarrollar la paciencia para que los setups se desarrollen. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, ¿sí?, la ansiedad de entrar al mercado te lleva a adelantarte a ti, a tus movimientos. Ejemplo, yo estoy viendo que el precio, ¿sí?, está yendo hacia un order block en semanal. Y tú tienes ese order block marcado como una zona donde el precio va a reversar, a dar la vuelta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que tú anticipas, ¿sí?, que al primer toque él se va a dar la vuelta. Tú entras en la operación, colocas un stop y el precio sigue cayendo al 50%, de ejemplo, de ese bloque. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que al tú no tener esa paciencia para ver en qué momento él abandona esa zona, pues ¿qué queremos hacer? Voy a hablar en términos generales, queremos siempre tratar de cazar la entrada en la mecha de esa que tú ves a los gurús de redes sociales. Esos gurús de redes sociales tiran 500 entradas así, agarran una sola y esa es la que suben a redes sociales. Y ahí es donde tú te llenas los ojos pensando que eso es relativamente fácil hacerlo, porque te lo ponen muy fácil y no es fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa paciencia. Esas situaciones, esas operaciones que tú agarras en esos puntos, ¿ok?, son más llenas de suerte, ¿ok?, que del control de una operativa. Porque
tú deberías tener algo estipulado de qué esperar ver para tú tomar una entrada. Entonces, cuando yo digo que tienen que tener paciencia, ¿paciencia de qué? De que esos parámetros de que tú tienes establecido para tomar una entrada estén correctos o estén alineados, que tú puedas darle una tilde a cada check, check 1, check 2, check 3, check 4. Ah, ok, tengo mis 4 checks de mi operativa, tomo la entrada. No importa si llegó al punto ideal, porque muchas veces queremos hacer la entrada perfecta, porque queremos la entrada perfecta para tomarle un capture, para subir las historias. Y esperando la entrada perfecta, ¿sí? Se te va la entrada y el momento que se te va la entrada, tú generas algo que se llama frustración, porque no la tomaste donde debías de tomarla. Y después que tú te frustres, viene el error. ¿Cuál es el error? Voy a entrar al mercado porque sí. Y ya allí perdiste todo foco analítico de lo que ibas a hacer. ¿Por qué? Porque tú estabas esperando el precio en un punto determinado. No entraste, ¿sí? Y el precio se fue y ya después no hay análisis, es simplemente emoción. Por eso es que tienes que tener la paciencia para esperar que el precio desarrolle, te dé tus parámetros ideales y tú entrar a la operativa basándote en ese pequeño sistema que tú vas a desarrollar o tienes desarrollado para tú poder tomar un trade y no hacerlo de forma emocional. Porque a largo plazo, ¿sí? A largo plazo vas a ser parte de la estadística. ¿Cuál es la estadística? Entre el 90 y el 92% de los traders pierden su dinero. Ese 8% anual que no lo pierde es porque está haciendo algo distinto a ti, y es que ellos han desarrollado estructuras mentales, psicológicas que les permiten a ellos tener mejores entradas. ¿Okay? Esa es la parte número 2 de esta información. Vamos a la parte número 3 y aquí pasamos al gráfico, ¿sí? Entonces vamos a repasar. Número 1, leer el precio en temporalidades macro, ¿ok? Esto es parte porque no quieren salir de M15, M10, M5, M1 porque tú puedes ver a alguna persona operando en M5 y se ve tan lindo y tan hermoso que tú crees que a las primeras de cambio lo vas a lograr y no es así. Necesitas desarrollar eso. 2, desarrollar la paciencia para lo que los stop se desarrollen. ¿Ok? Acabamos de profundizar sobre eso. Y el número 3, ¿ok? Respetar, voy a colocarlo aquí, respetar los objetivos planteados en tu plan de trading. ¿Y a qué me refiero con esto? Ejemplo. Oye, Ricardo, ¿sabes que me conseguí un plan de trading que me lo mandó el Arcángel Miguel? Un ejemplo. Y ha hecho que muchos traders sean consistentes. Entonces, en vez de tú agarrar y hacer exactamente lo que dice ese plan, no. Tú empiezas a modificar porque en un estudio realizado por ti, ¿sí? Por ti, encontraste que si le metes más lotes, ganas más dinero. Si pones el stop loss más abajo, te salva de los mechazos. Que si quitas el TP para esperar que el precio se vaya to the moon, te vas a hacer rico. ¿Y qué pasa? Llegas al punto en que siempre llegas a meterle dinero al broker porque sigues haciendo las cosas mal. Si tú tienes un plan de trading, tienes que cumplirlo. ¿Qué es una de las cosas más difíciles que hay en eso? Decirte, ejemplo, oye, te voy a poner un ejemplo. Tengo una cuenta de $1000 y mi gain diario son $50. $50. Eso es el 5% de la cuenta. Eso es bastante, ¿ok? Porque vamos a suponer que en los 20 días operativos tú tengas un win rate de 50-50. Quiere decir que la mitad de esos días tú vas a ganar. La mitad. Y si tú cada vez que vas con un ratio de beneficio de ganar 2, ¿sí? Y perder 1, quiere decir que si tu entrada es de $10, si arriesgas $10 y ganas 20 y ganaste la mitad de los días, quiere decir que al mes te vas a ganar aproximadamente un 50%. Ojo, eso es extremadamente difícil.
Pero te tirando una matemática. Te vas a ganar $500 con 1000. ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible. ¿Lo vas a hacer consistentemente? No. No, porque no somos robots. Y van a haber muchos de esos días que te peleaste con tu mujer, que te peleaste con tu hija mayor, que te peleaste con tu hermano, que discutiste con tu papá, que estás en el trabajo, que estás estresado, que te enfermaste, que el carro no enciende, que la hipoteca de la casa. Un montón de cosas que van a hacer que en varios de esos días la mente no te dé para hacer trading. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos que respetar. Si yo tengo un $50, que es mi ganancia al día, y usted llegó a sus $50, salte de allí. ¿Por qué? Porque tú necesitas crear, necesitas educar a la mente, ¿sí? Habituarla a que respete los objetivos planteados diarios, semanales y mensuales. Porque si no, sigues estando al azar. Ejemplo, oye, mi objetivo es $50. Voy a buscar los $50. Y, oye, pero el gráfico se ve como que quiere seguir cayendo. Sigues operando. ¿Qué pasa? Cuando tú pierdes y resulta que en vez de irte con 50, te fuiste en negativo, ese sentimiento, esa rabia que nace dentro de ti es peor que tener un stop loss. Porque el stop loss es un solo dolor. Es el dolor de que perdiste, ¿sí? Ahora, cuando te pasan este tipo de cosas, tú tienes una frustración perenne todo el día. O sea, y mañana y siguiente semana, y tú te estás acordando del martes pasado cuando tenías 50 y no te fuiste. Entonces, ¿qué pasa? Ese periodo de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta la siguiente semana que te acuerdas, tienes pequeños lapsos de frustración. Y el trader, cuando se sienta aquí, tiene que tratar de entrar en la zona. ¿Qué es la zona? Lo que dice el libro de Michael Douglas, Trading en la zona. La zona es un momento, es un estado mental donde tu cerebro está está totalmente concentrado con lo que tú estás buscando en el gráfico. Y si tú tienes momentos de frustración porque te estás acordando de la semana pasada y no lo has superado, adivina, nunca vas a saber qué es estar en la zona. Entonces, la forma más rápida de entender eso es que tú te traces metas diarias, semanales y mensuales y las cumplas, ¿ok? Una vez tú le eduques al cerebro a cumplir eso, te vas a dar cuenta que vas a poder tener control mental mucho mayor para tú poder desarrollar tus habilidades técnicas de trading. Acuérdense, esto es 80% psicológico y 20% técnico, ¿ok? Así que bueno, vamos a pasar aquí rápidamente, muchachos, a lo que es la lectura, ¿no? Vamos a comenzar vamos a buscar un activo que no sea común. Vamos a buscar por aquí el Eurocat. Vamos a agarrar Eurocat. Vamos a abrir Eurocat, ¿ok? Aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, estoy en un gráfico mensual, ¿ok? ¿Qué es lo primero que deberías de hacer? Lo primero que deberías hacer es cuál es el último alto y cuál es el último bajo. ¿Por qué? Porque quiero ver, ¿sí?, en qué punto están las instituciones, cuál es el flujo de órdenes, si es alcista o si es bajista, ¿ok? Entonces, tú llegas y trazas una línea y buscas ambos dos. Fíjense que aquí yo tengo el bajo más bajo, ¿ok? Tengo este bajo más bajo y tengo este alto más alto. Hasta el momento tengo este bajo y este alto. Y el precio me está trabajando toda esta zona, ¿ves? Fíjense cómo el precio está haciendo ese movimiento. Entonces lo voy a trazar con una línea. Voy a trazar una línea aquí y voy a trazar una línea aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense algo. Dentro de este punto, ¿ok? Estoy en mensual. Todo lo que esté, como les he explicado en los otros videos, anteriores videos, les voy a dejar esa explicación por aquí arriba. Todo lo que sea liquidez por encima de altos y bajos va a ser expresada como liquidez externa. Y todo lo que esté dentro
de ese rango, de ese alto y ese bajo, es liquidez interna. Entonces, lo primero que tienes que establecer es si el rango es, si es bajista o si es alcista. Le voy a dejar, mientras anoto aquí un cuadrito, le voy a dejar la pregunta para que ustedes me la respondan. 20 segunditos. En este gráfico se ve que es un rango alcista o bajista. Ok, para todos los que eligieron que es un rango alcista, está totalmente correcto. ¿Por qué es un rango alcista? Porque nosotros tenemos, ok, este rango que está aquí, bajo, alto, ok, bajo, alto, tengo este movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy hablando del rango entre alto y mayor, porque si tú te pones a ver, el precio viene así. Fíjense que tú lo estás viendo como una especie de consolidación, ¿sí? En macro, pero yo lo estoy viendo que este alto es más alto que los anteriores. Pero como no te estoy enseñando a irte para acá atrás, estoy enseñándote a entender de una manera mucho más práctica leer el rango. Como estamos en mensual, tenemos un rango mensual, ¿sí? Entonces, fíjense algo. Cuando yo detecto ya la tendencia de ese último rango, lo que llamamos rango de negociación, se lo voy a dejar por aquí en este video para que puedan apreciar cómo trabajar un rango de negociación. Yo voy a trazar, ¿ok?, un Fibonacci que va a ir de ese bajo a ese alto. Y ese Fibonacci yo lo voy a usar, ¿ok?, para saber cuál es mi zona de compra y cuál es la zona de venta de ese movimiento. Fíjense que el precio, ¿ok?, está donde tengo mi rango y todo lo que está por debajo del 50% va a ser zona de compra y todo lo que esté por encima del 50% va a ser zona de venta. Como podemos apreciar, el precio entró por debajo del 50, llegó al 79 y automáticamente comenzó a subir. Ahorita se encuentra en zona de venta, pero ¿qué pasa aquí? ¿Ok? Aquí no necesariamente tú tienes que buscar manera de vender, no. ¿Por qué? Porque el precio se va a mover en impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué pasó aquí? Esto fue un retroceso que cayó aquí y ahora estamos en la fase del impulso. ¿Qué es lo más probable que va a venir? Un siguiente impulso, porque si en este rango estamos alcista, ¿ok?, lo más probable es que el precio venga a buscar toda esta zona que está aquí arriba. Por ende, tú vas a pensar, ¿ok?, como el precio ya retrocedió y reaccionó perfectamente aquí, tú vas a pensar en qué, en que el objetivo de este rango va a estar en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque, muchachos, las expansiones del precio tienen como objetivo sacar altos o bajos para después hacer un reversal o dar la vuelta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando él sube, ¿qué va a hacer? Va a barrer va a bajar a barrer liquidez. Barra liquidez, se devuelve, vuelve a caer si es bajista, barra liquidez, se devuelve hasta que se quiebre esa estructura. ¿Ok? Ahora voy a hacerle esa explicación rápidamente aquí. Y fíjense que esto es un par que agarré así. Fíjense. Aquí tengo, voy a marcar aquí los bajos con letra negra. Aquí ve. Bajo, bajo, bajo. El bajo más bajo que marcamos, ¿cierto? Otro bajo, otro bajo, otro bajo. Fíjate todos los bajos que tenemos en este punto. Ahora, fíjense cómo el precio, ¿sí?, antes de hacer los movimientos, tiene que barrer liquidez. Fíjense aquí, en este bajo. Fíjense cómo él, voy a poner esto un poco más grueso. Fíjense él cómo aquí, él saca la liquidez aquí y automáticamente se devuelve. Miren todo lo que subió. ¡Pum! ¿Qué hizo el precio? El precio de arriba fue y barrió la otra liquidez que tenía arriba. Liquidez de aquí. ¿Y qué hizo después? ¡Pum! Abajo. ¿Y a dónde fue el precio? Otra vez.
Siguiente punto líquido. ¡Pum! ¿Qué hizo el precio? Lo saca. Y después se vuelve a devolver, ¿cierto? Siguiente movimiento. ¡Boom! Saca el precio. Fíjense cómo aquí ha sido tomado por todos estos movimientos, ¿sí? Siguiente movimiento del precio antes de llegar al rango. Aquí está. Toda esta zona de alto, ¿ves? Aquí yo tengo este alto. ¿Qué hace el precio? Último bajo, ¿sí? Y de ahí se origina ¿qué? Un impulso que barre todos estos saltos que están aquí. Y aquí es el punto que tú dices, oye, se quiebra la estructura. Pasamos de estar bajista a alcista. Fíjense qué hace el precio. El precio expande. Fíjense, lo voy a colocar así, miren. Impulso, retroceso. Voy a hacer un Fibonacci aquí, tácata. Ok, fíjense cómo él va. Fíjense que el 50% está aquí, ya saben, todo lo que está por arriba es venta y todo lo que está por abajo del 50 es compra. ¿Qué hace el precio? Vuelve a caer a zona de compra y da una siguiente expansión, ¿correcto? Correcto. Voy a borrar este Fibo, voy a colocar otro Fibo más en la siguiente expansión. Fíjense aquí, cómo el precio vuelve a barrer el alto y después que lo barre, ¿qué hace? Se cae, ¿cierto? Aquí, se cae. Voy a trazar otro rango más. ¿Qué hace el precio? Va y cae por debajo del 50%, zona de compra, ¿sí? Y ahí, ¿qué hizo? Volvió a expandir, ¿correcto? Volvió a expandir, compra, ¿sí? Siguiente movimiento. Voy a borrar el Fibonacci, este otro Fibonacci. Siguiente movimiento. Siguiente bajo que creó. Swing high, swing low. Último alto, último bajo. En este caso queda aquí. Ahí. Fíjense. ¿Dónde está el 50%? Por aquí abajo, ¿cierto? ¿Dónde llegó? Al 79%. De ahí, ¿qué hizo? ¡Pum! Otra compra más. ¿Por qué? Porque es un rango totalmente alcista que está tratando de pelear. ¿Está tratando de qué? De buscar esta zona de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense cómo, muchachos, el precio cada vez que expande y tú reconoces que estás en un rango de negociación. Acuérdense que en este video pueden entender cómo utilizar un rango de negociación para buscar este tipo de lectura. En ese rango de negociación vamos a buscar ¿qué? Si estás buscando compras, si tú dices, acuérdense, oye, estamos alcista, ¿ok? Los bajos tienen que ser respetados y los altos tienen que ser tomados. Fíjense aquí cómo este alto fue tomado, este alto fue tomado y este alto fue tomado, ¿ok? Y fíjense cómo los bajos han sido respetados, habían sido respetados, este y este. ¿Qué pasó? Que cuando el precio llega aquí y vuelve a expandir y no logra hacer este alto más alto, lo que te está diciendo es que esa tendencia, ¿ok? Actualmente está cambiando. Es como una alerta. Oye, pendiente que no hizo un alto más alto, ¿ok? Y lo que tú te vas a visualizar es que vas a buscar un concepto de confirmación para esperar ese quiebre de estructura para que entonces el precio vaya a buscar los bajos, ¿ok? ¿Y dónde está? Está aquí, ¿sí? Fíjense que cuando el precio, mira, el precio viene aquí, lo rompe, pero ¿por qué lo rompe? Va a buscar este bajo y este bajo, porque es la liquidez interna que está dentro de este rango. Estando aquí en semanal, ¿qué pasa? ¿Qué hablamos ahorita aquí actualmente? Que estamos en un rango, en el rango mensual, ¿sí? Y estamos en una tendencia alcista. Entonces, en semanal, ¿qué vamos a buscar? Vamos a seguir buscando ¿qué? Una expansión. Porque ¿cuál es el objetivo? Fíjense, voy otra vez a refrescarle la mente aquí en mensual. ¿Qué pasó con los altos y los bajos que ocurrieron
en estos momentos, en todo esto aquí, fueron tomados y fueron devueltos. ¿Sí? ¿En qué sentido? El precio se dio la vuelta. ¿Sí? Aquí, 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 aquí. Ahora, ¿por dónde vas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo son el alto de aquí. Entonces, ¿qué voy a anticipar yo? Que si el objetivo de una expansión es tomar alto o bajo, en este momento yo voy entonces a buscar que el precio venga a buscar toda esta zona para sacar liquidez. ¿Cuál es la liquidez? Toda esta liquidez que se generó y está creada en este punto. Entonces, tú bajas al mensual. ¿Y qué vas a buscar en el mensual? Tú aquí en el mensual lo que vas a hacer es buscar un punto donde veas que ha ocurrido un desplazamiento en el precio. ¿Qué es un desplazamiento en el precio? Un Five Value Gap, un imbalance. ¿Por qué? Porque fíjense que después de esa expansión, ¿verdad? Después de esa expansión, nosotros, esta que está aquí, nosotros entramos en una fase de consolidación. Y si te pones a ver, esta fase de consolidación está desde el 2023. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente esta consolidación duró prácticamente año y medio. ¿Sí? Quiere decir que aquí el precio está saliendo de esta consolidación. Vamos a marcarlo con un cuadrado para que se pueda visualizar de una manera mejor. Entonces, fíjense cómo el precio apenas está saliendo de esa zona. ¿Qué pasa? Que voy a buscar yo en semanal. Como les dije, vas a buscar ese Five Value Gap que se generó para tomar ese alto. ¿Cuál fue el alto que se tomó? Este que está aquí. ¿Cierto? El precio va a buscar retroceso. Entonces, en este movimiento, en este último rango, que es este último bajo y este último alto, tú vas a trazarle un Fibonacci. Tú haces esto. Último alto, último bajo. Y dice, ¿cuál es tu zona de compra? Tu zona de compra está todo lo que es por debajo del 50%, ¿cierto? Y aquí es donde empieza a jugar, a conjugar los conceptos con tus futuros movimientos, tus puntos de interés. Por ejemplo, fíjense que yo tengo aquí entre el 61 y el 70, yo tengo aquí un Five Value Gap. Ese Five Value Gap es ideal para mí, ya que allí yo puedo tranquilamente marcar ese como mi punto de interés. ¿Qué es un punto de interés? Es donde tú quieres ver el precio reaccionar, ¿sí? Entonces, al ser un Five Value Gap en semanal, ¿ok? No tenemos que dejar que el precio desarrolle hacia tu punto de interés, ¿ok? Y allí en ese punto de interés es donde tú vas a agarrar tranquilamente, vas a colocar una alarma, para que cuando el precio esté allí, porque sé que te vas a ocupar en 1000 cosas, se te va a pasar, tú ya hiciste tu análisis. Fíjense que en ningún momento he hablado de meter una entrada. Estoy analizando el comportamiento de este activo a futuro. A futuro estoy alcista. Voy a buscar compras a largo plazo. ¿Ok? Profe, pero yo lo puedo vender ahí para que el precio caiga allá abajo. Sí lo puedes vender. Pero la mayor probabilidad está en compra. Porque si tú no sabes operar contra tendencia, mejor no lo hagas. Búscate otro activo que ya tenga la configuración lista en vez de estar inventando, ¿ok? Y esto es prácticamente lo que vas a hacer en este primer pasaje, ¿ok? En este primer pasaje. Vamos a repasar esos pasajes nuevamente. Entonces, muchachos, hacemos el repaso aquí. ¿Cuál era el repaso? Mejorando la comprensión de la acción del precio. 1. Leer el precio en temporalidades macro, que es lo que acabamos de hacer. Leer el precio en temporalidades macro. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la número 2. Desarrollar la paciencia para que los setups se desarrollen. ¿Y qué es eso, Ricardo? Simplemente, volvemos al Eurocap. Lo estamos desarrollando.
Ok, estamos en el Eurocap, aquí. Estamos en el Eurocap en semanal, correcto. Ya establecimos nuestro rango semanal, donde está el precio, ya establecimos nuestro punto de interés. Seguimos bajando a diario. Vamos a verlo más claro aquí en diario. Vamos a poner esto más grande. Fíjense ahora cómo se ve aquí esto. Voy a borrar este Fibo mensual. Solamente fíjense ahora aquí, ¿ves? Fíjense que aquí ya se empieza a ver un poco más claro el movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que aplicamos el mismo criterio. Ricardo, ¿cuál es el mismo criterio? El mismo criterio es, en este rango, ¿qué es? Todo lo que está por abajo es liquidez externa y todo lo que está por dentro es liquidez interna, ¿correcto? ¿Y qué tengo yo aquí, aquí? ¿Qué tengo yo aquí? Liquidez interna, ¿sí? Fíjense cómo tengo la liquidez interna y lo tengo con especies de equal low. Por aquí le voy a dejar el video para que puedan entender este concepto y cómo leer liquidez a través de equal low, equal high, ¿ok? Entonces, ¿qué anticipo yo aquí? Fíjense, como ya yo sé que la macro es alcista, ¿ok? Todo lo que sea retroceso es contra tendencia. Profesor, pero yo lo quiero vender porque él tiene que caer. Ok, ¿hay una forma de hacerlo? Sí, tenemos que aprender a hacerlo. Ok, fíjense cómo ya nosotros estamos en diario. Ya nosotros tenemos como base principal que el precio debería de subir. Ok, pero sabemos que el precio se mueve, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, ¿cuál sería un punto ideal en este movimiento de esta estructura? Fíjense que él en diario, él ya dejó este 5 Value Gap aquí y ya lo trabajó. Ese hubiese sido mi punto focal como punto de interés para comenzar a ver un retroceso. ¿Sí? Fíjense que aquí está, voy a darle un poquito más de zoom. ¿Sí? Aquí tengo mi patrón de 3 velas. Vela número 1, vela número 2, vela número 3. ¿Qué hizo la cuarta vela? Ya tengo mi 5 Value Gap ya establecido con mi patrón de 3 velas. La siguiente vela que hizo, esta vela abrió aquí, fíjense que subió, entró al 5 Value Gap y automáticamente él cayó. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el Eurocap, muchachos? Aquí es donde vamos a usar nuestro número 2, dejar que los setups se desarrollen. Ya sabes cómo hacer para comprar. Hay que esperar que el precio haga esto. Y fíjense cómo va teniendo lógica. Si estamos en lo correcto y vamos a buscar compra debajo del 50%, estamos teniendo el precio por encima del 50%. Y por encima del 50%, ¿qué vamos a buscar? Ventas. Muy bien. Entonces, fíjate que ya el precio trabajó este 5 Value Gap. Vamos a pensar en un caso hipotético que el precio vuelva otra vez a este 5 Value Gap. ¿Sí? Esa es la opción para tú poder venir y venderlo. ¿Por qué? Porque tengo liquidez aquí y esta doble liquidez que está aquí de los equal. Y ahora miren, lo voy a pintar con unas rayas normales para que vean el sentido de esto. Tengo liquidez aquí, tengo liquidez aquí y tengo mi punto de interés que está por debajo del 50% y por debajo del 61.8. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué hay más abajo? No hay más nada establecido, no hay liquidez. ¿Por qué? Porque acuérdense que cómo se vio esto en mensual. El precio llegó aquí y salió de la consolidación con una expansión, ¿cierto? Aquí entró el institucional. Toda esta zona que está aquí es donde está la mayor cantidad de dinero para crear este movimiento. Por eso el precio hizo 2 veces este retroceso a esta zona y no pudo caer. ¡Pum! Ya la ha visitado 2 veces. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo más lógico que haga el institucional? Venir aquí, ¡pum! ¡Pum! Barre toda esa zona y ya aquí, con todas las órdenes de compra que quedaron pendientes para hacer devolver el precio en la zona, nosotros buscaríamos una compra en este punto. De ahí hacia el alto, el siguiente alto más alto. Entonces fíjense que para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar la paciencia. Por eso es que el punto de interés, el POI, es ideal para que tú puedas saber hacia dónde
tú vas a buscar una reversa del precio. ¿En qué punto vas a ver, aquí se va a devolver, Ricardo? ¿Ok? Entonces fíjate que ya nosotros aquí, estoy en diario, muchachos. ¿Ok? Yo puedo seguir filtrando esto hasta un minuto. ¿Me entiendes? Pero aquí lo que estamos tratando en este video es cómo leer, o sea, como le dije, mejorar la comprensión de la acción del precio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo un activo que no veo y no opero realmente. No sé qué pasa con él, porque no es un activo que me voy a sentar a operar. Pero no importa qué activo tú uses, cuando tú dominas lectura de acción del precio, take reading, ¿sí?, de lo que estás haciendo, tú puedes leer cualquier instrumento financiero que esté compuesto con vela japonesa. ¿Ok? Y nuestro tercer punto, que es respetar tu plan de trading, ya ustedes saben cómo va. ¿Ok? Nosotros tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo voy a hacer una entrada aquí, ¿no? Entonces yo voy a decir, ok, Ricardo, yo voy a colocar una entrada aquí en el point, en el 50%. Vamos a trazarle a este rectángulo, vamos a trazarle el 50%. Ahí está. Ahí está el 50%, aquí. Entonces tú vas a atravesar tu compra aquí. Tú vas a decir, compra. Tienes un stop abajo de ese 5 barrel gap por si acaso no funciona. ¿Sí? Un stop bastante corto para el tipo de operativa que podríamos buscar. Esto es más o menos 50 pips. Y vas a buscar esto hacia el siguiente alto. ¿Por qué? Porque el objetivo de las expansiones son los altos o los bajos. Si estás alcista, los altos. Si estás bajista, los bajos. ¿Ok? Como estamos en un rango alcista, estamos buscando un momento de ¡pum!, expansión. Nuestro objetivo va a ser el alto de ese rango. Acuérdense, los altos en una tendencia alcista, los altos se barren y los bajos se respetan. Y en una tendencia bajista, los bajos se barren y los altos se respetan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar este punto aquí y me da un ratio de beneficio de prácticamente 9-1. Un buen ratio de beneficio. Ricardo, ¿pero qué pasa si no llega al 50%? Aquí es donde empezamos a jugar con nuestra gestión. Tú puedes decir, oye, Ricardo, mira, yo aquí voy a arriesgar, ejemplo, voy a arriesgar aquí el 2%. Un ejemplo, 2%. Ok, pero Ricardo, ¿qué pasa si es verdad? Puede que toque aquí, puede que el precio haga esto y no caiga al 50%. Caiga aquí y se va. Y si es así, no llega a tu entrada. Y tú tienes un máximo de ¿qué? 4%, 3% al día de pérdida, 5%. No sé cómo lo tienes. Pero el que tú uses, ¿ok? Sea 0,5, 1, 2, el que tú uses. Tú vas a agarrar y vas a dividir eso. En vez de agarrar y meter el 2% aquí, tú vas a agarrar otra operativa y vas a hacer esto. ¿Qué vas a hacer entonces? Si tenías pensado meter 2 aquí, 2%, esto lo anulas y vas a usar entonces 1% aquí y 1% aquí. ¿Por qué? Porque si el precio llega al 50%, tú vas a tener un ratio de beneficio mucho mayor. Tú te vas a ganar 9% y vas a perder uno solo. ¿Ok? Si el precio llega aquí y te activa, vamos a suponer que el precio haga esto, y te active aquí, tú vas a tener un ratio de beneficio menor, pero un ratio de beneficio bueno también, casi un 5-1. ¿Ok? Y si tú pierdes, tú vas a perder, vamos a suponer que el precio haga esto, los barra los dos, tú vas a perder lo que tú tenías estipulado para uno solo, que en este caso sería 2%. Ricardo, quiero ser más conservador, quiero darle un poco más de stop. Tú vas a buscar dónde vas a colocar el stop. Fíjate, si yo coloco el stop por debajo del bajo, ¿ok? Estamos hablando de que eso es una operativa que me va a dar casi un 2-1. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que tienes menos ratio beneficio y te puedes cubrir más, estás siendo más conservador, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que tú tienes que establecer. ¿Qué quieres ir a buscar?
¿Te sientes bien con un stop loss largo protegiendo tu operativa? Sí, eso va anotado en el plan de trading. Buscar operativas con suficiente espacio para el stop. Y si tú en un punto de eso, tú te encuentras con una operativa y no tienes suficiente espacio, tú no la tomas. Ese es el control emocional que tienes que desarrollar. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo tú. Oye, Ricardo, no me siento cómodo con ese stop, es muy largo. Tú te arriesgas, buscas lo más corto, bajas el riesgo para poder sacar un mayor beneficio, muchachos. Entonces, con estas cositas que nosotros podemos entender rápidamente, chicos, rápidamente, cómo nosotros deberíamos de tener una mayor comprensión a la hora de analizar, operar, todas nuestras cositas, muchachos. Vamos a buscar aquí, se me perdió otra vez. Culpa de Ale. Ok, aquí, ¿ves? Entonces, ¿qué hicimos? En este video de mejorando la comprensión de la acción del precio, leer el precio en temporalidades macro, fundamental. Fíjate que encontramos un buen setup para operarlo en diario. Dividimos riesgo, ¿sí? Dividimos riesgo. ¿Cómo manejar los relativos beneficios? Algo práctico, algo básico y sencillo. Esas pequeñas cositas como esta son las que tú tienes que adaptar a tu trading. No necesitas hacer un cambio radical del sábado para el martes, no. Necesitas ir creando pequeñas batallas, pequeños hábitos para construir hábitos que sean constantes a través del tiempo. Y tú vas a ver cómo tu trading va a mejorar un montón. Espero que te haya gustado este video. Espero tu apoyo, espero tus comentarios. Y recuerda darle like, clic a la campanita y comparte este video para que le llegue a más personas y más personas puedan tener este gran nivel de contenido para mejorar su trading. Así que chao, chao, nos vemos en el siguiente video.